Bienvenidos, bienvenidas a este tercer encuentro del ciclo académico de la Cátedra Doctoral, desarrollado a partir de una pregunta clave: ¿qué es la educación? Una pregunta clave en el marco del doctorado en educación en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Nuestro propósito principal de este ciclo académico se orienta precisamente a analizar diferentes perspectivas epistemológicas que desde las líneas de formación que tenemos en el programa y la trayectoria de los profesores están fundamentando la formación doctoral. Hoy en nuestro tercer encuentro, continuando con esta pregunta clave, tenemos como invitada la profesora Diana Jaramillo. Diana Jaramillo es doctora en educación, en el área de educación matemática, profesora en la Facultad de Educación de nuestra Universidad de Antioquia. Ya es coordinadora del grupo de investigación MES, Matemática, Educación y Sociedad. Su trayectoria en programas de formación, tanto a nivel de pregrado como maestría y doctorado, por supuesto, investigación y producción académica, la desarrolla en diferentes líneas, entre ellas todas orientadas a la educación matemática, relacionadas con diversidad de cultura, con currículo matemática y escuela, con la formación inicial y continua de profesores que enseñan matemática y por supuesto también una línea de etnomatemáticas. En nuestro programa de doctorado, ella es quien coordina la línea de formación en educación matemática, de la cual hacen parte 4 grupos de investigación, además del coordinado por la profesora Diana. Entonces, en esta ocasión, en este encuentro, en esta conversación de hoy, tendremos en la primera parte la intervención de la profesora Diana, unos 40-45 minutos, donde nos va a plantear sus tesis, su perspectiva de trabajo, que se ha titulado Una perspectiva histórico-cultural de la educación matemática, como parte de este ciclo académico, desde la cual presentará un poco la orientación con esta pregunta que nos genera el encuentro. Posterior a ello tendremos el comienzo de las preguntas, de sus intervenciones, que pueden ser durante también la conversación, las van generando en el chat, o al final pues también pueden levantar la mano para pedir la palabra y vamos generando la dinámica de conversación. Entonces, bienvenidos nuevamente todos los asistentes a esta cátedra del doctorado y bienvenida a la profesora Diana Jaramillo. La escuchamos. Dora, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras de bienvenida. Bueno, y agradecerle pues también al doctorado por la invitación que nos hizo a los coordinadores de las líneas de investigación. Me parece muy interesante que nos podamos escuchar todas las líneas. Preparando esta charla descubrí que esta charla la he compartido varias veces con nuestros estudiantes de maestría y doctorado, pero que nunca la había compartido para la facultad, entonces se me hace muy interesante. Bueno, Dora, muchísimas gracias. Y gracias a todos los colegas que están aquí presentes. Intentaré ser pues lo más clara posible dentro de estos pocos minutos, porque uno siempre quisiera hablar y hablar y hablar y seguir hablando. Es un tema que a mí me gusta mucho, que es mi proyecto de vida. Desde que hice mi doctorado se convirtió en mi proyecto de vida, entonces son temas de los cuales uno podría hablar el resto de sus días. Bueno, voy a compartir la pantalla para compartir pues con ustedes las imágenes. Me cuentan por favor si ya están viendo la imagen. Sí, se ve muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, como les dije, intentaré pues conversar estos 45 minutos, a veces me extiendo mucho, voy a tratar de ser juiciosa. Entonces, he titulado esta charla Una perspectiva histórico-cultural de la educación matemática. Realmente ese nombre yo lo he puesto en muchas charlas, pero a veces se enfoca una cosa, otras veces otra. Y la idea es enfocar acá un poco sobre la subjetividad. Vamos a ver de qué trata. Y si ustedes observan, ven que la palabra matemática está en un paréntesis cuadrado. Eso no es accidental, eso es intencional,
porque hemos aprendido en estos últimos 15 años. Cuando yo digo hemos aprendido es con mis estudiantes y conmigo y el equipo y el grupo MES y la línea, en fin, que eso de matemática intensifica la disciplinarización del conocimiento. Hoy, una de las apuestas que tenemos con estos estudiantes que ya son doctores también es un voto hacia la indisciplinarización de ese conocimiento. Pues el objetivo principal en esta conferencia, como ustedes lo pueden ver, es discutir desde una perspectiva histórico-cultural de la educación cuál es ese papel que se le otorga al sujeto. Esta charla la voy a encaminar mucho hacia asunto del sujeto, de la subjetividad, a través de la formación de maestros que enseñan matemáticas, como lo decía Dora, la perspectiva en educación matemática en la que yo me movilizo es la perspectiva histórico-cultural. Y entender, al tiempo que aquí estoy presentando el objetivo, también estoy presentando, digamos, una de las tesis que me movilizan los trabajos y que nos moviliza el grupo. Un sujeto que es ante todo un sujeto histórico, social, cultural y político. Esa conferencia entonces, esta conferencia está fundamentada teórica y epistemológicamente en algunas investigaciones realizadas en una perspectiva histórico-cultural. Aquí voy a mencionar al menos 4 trabajos. Uno es mi tesis doctoral 2003, que sin duda marcó mi camino como investigadora, como profesora, como ser humano. Y otras investigaciones como la de Tamayo 2012, que es una investigación de maestría, y Cadavid 2017 y Pérez 2020, que son de doctorado. Sin duda lo que aquí vamos a hablar es una construcción colectiva de todos nosotros. Acá me faltaría colocar otros trabajos de otros estudiantes, pero bueno. Otra tesis que tenemos o que tengo es comprender que esa reconstitución de la subjetividad del maestro será clave en otra apuesta para la formación de maestros que enseñen matemáticas. Si queremos transgredir la racionalidad técnico-instrumental que persiste en esa formación. Y una última tesis, comprender y asumir los aspectos histórico-culturales, la diversidad cultural y el interculturalismo se hace indispensable en las diferentes instancias educativas para un ejercicio de realizar otra interpretación del mundo. Sin duda, aquí hay muchas ideas en estas conferencias de 40 minutos y digamos para un público como tan general, realmente uno no profundiza mucho en ninguna de ellas. El ejercicio es más o menos como contarles cómo nos movemos y de pronto si nos queda tiempo en las preguntas ser mucho más específico. Entonces le agradezco pues a los estudiantes Carolina Tamayo, a Luz Adriana Cadavid, a Diego Pérez, porque los ejemplos que traigo acá son de estos estudiantes, pero repito, a qué ideas pues que hemos constituido colectivamente con el grupo de estudiantes de maestría y doctorado. Entonces, muchas gracias a esos estudiantes. Y algunas de las imágenes son tomadas de los trabajos de ellos. Es muy importante pues que eso nos quede claro. Bueno, entonces la idea es, voy a mostrar en primera instancia unas comprensiones sobre la práctica pedagógica, otras sobre la formación de maestros, luego algunas tensiones y qué entendemos de esos sujetos maestros y subjetividades. Repito, obviamente no tenemos el tiempo para profundizar, pero es como comentar de qué hablamos nosotros en el grupo de investigación y en la línea de educación matemática en esa perspectiva. Algo que quería decir también acá, miren que nosotros hablamos de la formación de maestros que enseñan matemáticas, no necesariamente de matemáticas. Ese término lo aprendí yo en Brasil en mi doctorado porque resulta que prácticamente en toda América Latina, que es el ejemplo que conozco claramente, quienes enseñan matemáticas no necesariamente están formados en matemáticas. Hay profesores con una educación pedagógica genérica, hay profesores de educación física, hay ingenieros, hay veterinarios, en fin, nosotros nos hemos encontrado pues
en los proyectos y procesos, y en las escuelas, todos sabemos eso, que en Colombia por lo menos y en otras partes de Latinoamérica, un profesor muchas veces le toca enseñar un área para la cual no fue lo suficientemente preparado. En el caso de matemáticas, eso nos ocurre mucho, por eso hablamos de la formación continuada de profesores que enseñan matemáticas, porque no necesariamente ellos están tan cercanos a ese objeto del conocimiento o a esa área del conocimiento. Bueno, sobre la práctica pedagógica, yo sé que es un poco atrevido hablar de mi parte, un poco atrevido de mi parte hablar sobre la práctica pedagógica en una facultad pues como la nuestra, cuya fortaleza es justamente esa práctica pedagógica. Sin embargo, me voy a aproximar a algunas ideas. Entonces, hablamos de una práctica pedagógica auténtica. Este es un término que yo adapto de La Rosa, de Jorge La Rosa, cuando él habla de esas experiencias auténticas, ¿no? Entonces, estamos comprendiendo esa práctica pedagógica como la convergencia de 4 cosas fundamentales, entre otras, pero aquí destaco esas 4 cosas. La de los contextos, ya más adelante vamos a ver cómo entendemos eso. La del currículo y la de los sujetos, el sujeto maestro y el sujeto estudiante. Esa convergencia se da entonces en un tiempo y en un espacio, y al decir de Morran, no, utilizo de Morran la idea de la complejidad. Entonces, esa línea roja que ustedes ven ahí discontinua, quiero decir es un encuentro, una convergencia en un espacio y en un tiempo determinado, pero es un encuentro complejo desde la teoría de la complejidad. O sea, donde hay otros principios filosóficos y lógicos diferentes precisamente a los de la matemática booleana. Aquí ningún sujeto se superpone al otro y se violan algunos principios de la lógica clásica euclidiana. Bajo esa comprensión entonces de práctica pedagógica, ahí me apoyo, como les dije, en Edgar Morin y en Arnaus y otros colegas que trabajan la... Eh, Arnaus, por ejemplo, es una colega española que trabaja la formación de profesores. Bueno, pero entonces, ¿qué entendemos por contexto? ¿Qué entendemos por currículo? ¿Y qué entendemos por sujeto maestro, sujeto estudiante? Pues por contexto, entendemos todo eso que ustedes ven en las imágenes. Estas imágenes son tomadas de varios trabajos nuestros. En estos contextos son contextos históricos, sociales, culturales, donde vivimos los sujetos, que somos históricos, sociales, culturales y políticos. Entonces, por mencionar algunos, acá tenemos, por ejemplo, de una comunidad indígena de Dule, con la cual trabajamos. Este es el maestro, uno de los maestros de la comunidad Dule. Acá tenemos otros niños de la comunidad en Verachamí, acá tenemos niños de una escuela en Manrique, tenemos niños de una escuela en Barbosa, en fin, tenemos niños de varios contextos. Pero no me refiero al contexto únicamente desde el lugar, sino que nos referimos a lo que nos constituye, por ejemplo, a la niña Dule como un sujeto Dule, a lo que constituye a esta maestra que está aquí como la maestra que es en la ciudad de Medellín, eh, lo que nos constituye los sujetos que somos y que habitamos en esos lugares. Y particularmente, esto se ha vuelto un proyecto de vida mío porque además habitamos en un país donde la diversidad social, cultural, política es bien marcada, ¿no? Un país biodiverso, como todos ya sabemos. Bueno, ¿cómo entendemos el currículo, cierto? Entonces, claro, el currículo lo entendemos desde una perspectiva crítica, de la pedagogía crítica. En esa perspectiva crítica, claro, nos hacemos las preguntas clásicas del currículo escolar, eh, y entendemos que el currículo es una elaboración, es un pensar conjunto la escuela,
donde participan padres, donde participan maestros, donde participan estudiantes y obviamente las políticas gubernamentales. Pero en esa perspectiva crítica nos hacemos varias preguntas. Pues las preguntas tradicionales que se hace el currículo, como cómo enseño, para qué enseño, por qué enseño, qué enseño, pero en la perspectiva crítica lo que diferencia fundamentalmente son dos preguntas. ¿A quién enseño? Observen el énfasis en el a quién, o sea, ¿a qué sujeto enseño? ¿Y quién enseña? O sea, el énfasis en yo. Yo soy la que estoy enseñando en este momento, en esa convergencia, en ese espacio y en ese tiempo que mencionaba anteriormente. Esas dos preguntas son las que marcan esa mirada crítica desde la pedagogía crítica. Y también en ese currículo escolar aparecen una relación bastante fuerte entre el conocimiento matemático, aquí me faltó colocarle el paréntesis cuadrado, y las prácticas sociales. O sea, el conocimiento matemático no puede estar alejado de las prácticas sociales y viceversa, sino que entre ellos se genera una dialéctica. Bueno, entonces el conocimiento matemático es visto, esta es una idea que varios colegas pues de nuestro campo defienden, yo misma también la defiendo. El conocimiento matemático es visto como producto de la actividad humana. Ese conocimiento se forma durante el desarrollo de soluciones a problemas creados, en las interacciones que produce el modo humano de vivir socialmente, en un determinado tiempo y en un determinado contexto. Por eso ese conocimiento matemático lo estamos poniendo de hace 5 años para acá en nuestro grupo, en ese paréntesis cuadrado, porque cualquiera de ustedes puede estar pensando, eso ocurriría también con el conocimiento en otras áreas, ¿no? Bueno, y en esta mirada, estos autores son Luis Radford y Ori Moura. En esta mirada entendemos ese conocimiento matemático como producido en esa dialéctica del ser humano y de la naturaleza, ¿no? O sea, el ser humano se enfrenta a unos problemas por la sobrevivencia y trascendencia frente a la naturaleza. Y ese ser humano tiene que solucionar esos problemas. Y eso lo hace a partir de la actividad, lo que llamamos un poco más técnicamente la actividad humana, ¿no? Bueno. También ocurre esa dialéctica entonces, y lo que decíamos ahorita de un conocimiento matemático que no puede estar alejado de las prácticas sociales. Esta diapositiva es elaborada a uno de mis estudiantes de Tamayo. Entonces, hay una dialéctica entre ese conocimiento matemático y las prácticas sociales. Entonces, entendemos esas prácticas sociales, como lo sugiere un epistemólogo nuestro, Antonio Miguel, otra vez producidas en tiempos y espacios concretos, donde el hombre, en esa relación hombre-naturaleza, se moviliza a partir de unas actividades de corte físico, intelectual, afectivo, emocional. En esa perspectiva, entonces, decimos que tanto esas prácticas sociales como ese conocimiento matemático se producen mutuamente y se legitiman mutuamente. Eso hace entonces que lo consideremos como una unidad dialéctica, configurados como unidad dialéctica. Bueno, ¿cómo miramos esto de la formación de maestros, no? Entonces, esta es una idea pues que nosotros en la facultad la movilizamos también mucho. O sea, desde mi punto de vista pareciera que hay una dicotomía entre dos cosas. Una, de un lado están los discursos y teorías de las instituciones formadoras de docentes, incluyendo las evaluaciones externas, y de otro lado está la escuela y la práctica pedagógica real. Aquí estoy hablando de un profesor de la vida real, y llamo profesor de la vida real a aquel maestro
que está cotidianamente dando clase en la escuela, interactuando con la realidad de la escuela pública o privada. Un maestro que constantemente está enfrentando los dilemas entre lo que debería hacer y hacer y lo que realmente es y hace. Un maestro que está continuamente reelaborando su trabajo entre el trabajo prescriptivo y el trabajo real. Un maestro que está siempre confrontando la práctica docente, que él sueña con la que debe realizar por cualesquiera sean los motivos o factores que condicionan esa práctica. Entonces, repito, pareciera que hay una dicotomía entre todo lo que movilizamos en las universidades y en las instituciones formadoras de docentes, todo lo que movilizan las evaluaciones externas aplicadas a los niños, a los maestros, a los directivos, y de otro lado, la escuela y la práctica pedagógica real. Bueno, entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para contribuir a una formación de maestros que les posibilite a esos maestros una mayor aproximación entre la realidad de las escuelas con los discursos y prácticas de las instituciones formadoras? ¿Qué formación que también les posibilite una mejor comprensión de la complejidad de esa que hablaba Morrana ahorita, que la práctica pedagógica encierra? Ahí yo coloqué esa idea como al fondo de la imagen hay como un tejido muy enredado, ¿no? Un tejido de paja muy enredado. Porque ¿cómo hacemos nosotros para contribuir a esa formación de tal manera que esos futuros maestros o los maestros en ejercicio comprendan y se acerquen mejor a esa complejidad de esa práctica pedagógica? Bueno, acá traigo dos ideas que nos parecen interesantes. Una es tomada de un artículo propio. Pues la pregunta que uno se hace es, bueno, si la formación no sirve para posibilitar el descubrimiento de sí mismo y el crecimiento de sí mismo, entonces, pues, ¿para qué es? Si no es para posibilitar ese descubrimiento y ese crecimiento del mundo que rodea al sujeto, entonces, ¿para qué la formación? Y Moura, un investigador brasilero, deja esta idea: la formación del profesional en educación matemática es un fenómeno complejo, pero el desencadenador del proceso de formación es el cambio de paradigma sobre lo que este profesional y sobre lo que los procesos de adquisición de conocimiento. Es por eso que considerar al profesor como sujeto y profesional es el punto de partida para el desencadenamiento de acciones educativas que promuevan su formación continuada. Nuestro presupuesto básico es que el profesor se forma al interactuar con sus pares, movido por un motivo personal y colectivo. Entonces, miren que esa idea de formación deja de lado esta idea de la racionalidad técnica que por allá a comienzos de los 90 nos apuntaba Sean, y que un investigador español llamado Carlos Marcelo también trabaja mucho. Entonces, ¿en cuál paradigma movernos de formación? Entonces, la idea, nuestro paradigma obviamente supera esta idea de la racionalidad técnico-instrumental, donde la enseñanza es concebida como una ciencia aplicada y el maestro como un técnico que debe aplicar los conocimientos científicos generalmente producidos por otros. En ese tipo de racionalidad, la institución escolar debe ser, antes de cualquier cosa, eficaz y eficiente. Lamentablemente estas ideas, pues, que sabemos que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, pues persisten y ahora tienen mucha más fuerza con los modelos neoliberales que tenemos en educación. Bueno, pero no es en esa formación en la que creemos, ¿no? Esta es una idea que trabajamos en la tesis doctoral, está basada en varios autores, ¿no? Es una idea central, basada en La Rosa, en Bakhtin, bueno, en muchos otros investigadores. Entonces, ¿cuál idea de formación nosotros entendemos? La formación del maestro es un proceso vivido por cada uno con base en sus propias experiencias y en permanente dialéctica entre sí mismo y los otros. ¿Cuáles otros? Los formadores, entre comillas,
los colegas, los estudiantes, los libros, los autores, el otro o lo otro, ¿no? Por lo tanto, la formación del maestro en mi paradigma está lejos de ser comprendido como un simple entrenamiento, capacitación o reciclaje del maestro. La formación no responde a un modelo causa y efecto, donde el formador dice y el maestro reproduce lo dicho. Por el contrario, el maestro, en comunión con esos otros, o sea, esos estudiantes, colegas y ese formador, pasa a comprenderse como un maestro inacabado y, por lo tanto, a buscar su propia transformación. Una comprensión y una transformación que exigen del maestro una constante reflexión e investigación. Yo creo que en la facultad esta idea eh, eh, transversaliza la formación de maestros y procuramos que así sea con todos los desaciertos que a veces tenemos, una comprensión y transformación que exigen del maestro esa constante reflexión e investigación. Creo que muchos de nosotros le apuntamos a eso en nuestra facultad y creo que es una característica en la formación que hacemos, que contribuimos en la facultad. Bueno, dicho eso, entonces aparecen unas tensiones, ¿cierto? ¿Cuáles tensiones? Pues esas tensiones son identificadas por investigadores, por maestros, pero sobre todo por esos maestros de la vida real, allá en el ejercicio real de ser maestro, ¿cierto? Eh, Tensiones al interior de la sociedad, de la escuela y del currículo. Esas tensiones, sin duda, desde nuestro o desde mi punto de vista, voy a seguir hablando en primera persona, pero repito, son unas ideas construidas en estos últimos 20 años. Eh, Esas tensiones, yo pienso que Giraud, en un artículo, no, en un libro muy interesante que tiene, y Marco Raúl Mejía, nuestro colega, bien ya apuntaban, ¿no? Un modelo neo-neo, lo dice Giraud, del neoliberal, una mezcla de neoliberalismo y de neoconservadurismo. Y dice Mejía, Marco Raúl, habla de un decálogo que nos ha dejado ese modelo neoliberal. Lo voy a leer rápidamente, pues todos conocemos también las ideas de Marco Raúl. Me gusta mucho este decálogo. 1, disminución del gasto por estudiante. 2, aumento del número de estudiantes por salón de clase. 3, transferencia de la educación a los gobiernos locales. Transferencia de la gestión de los centros a grupos privados, ONGs, etcétera. Subsidio a centros privados. Reducción de la remuneración docente. Cuando nos aumentan los estudiantes en la clase, nuestra remuneración se reduce, aumento de horas lectivas de clase, control de cuentas y gestión por las comunidades locales, captación, es decir, asignación de recursos por estudiante atendido. Miren, esto fue a comienzos del año 2000. Digamos, oficialmente el neoliberalismo en nuestro país empieza en el gobierno de Gaviria en el 90. En el 2000 estaba entrando ya ese neoliberalismo, pero diría yo que el auge de ese modelo neoliberal en la educación empieza en estas 2 décadas que ya llevamos, ¿cierto? Y ese modelo entonces, ese modelo neo-neo, dice Giraud, ¿qué produce? Exclusión y discriminación, cosas como racismo, xenofobia, sexismo, clasismo, desconocimiento de la diversidad y del interculturalismo, una homogenización controlada por una regulación externa que se refleja en la evaluación estandarizada del estudiante, del maestro, de la institución y con condiciones externas a los propios contextos, genera esa dualidad entre las minorías y mayorías, esa dualidad entre la información versus la formación. Pareciera ser que informar gana mayor espacio que formar. Y en otras palabras, desde mi punto de vista, esto no es más que el olvido de la subjetividad del ser humano. O sea, la educación y los maestros
a partir de ese modelo neo-neo, casi que nos estuvieran dando la orden de se pierde esa subjetividad del ser humano. Bueno, ¿cuáles son algunas de esas tensiones? Por mencionar solo algunas. Entonces, de un lado, la Constitución, la ley, la norma nos dice, tenemos que reconocer los aspectos históricos, histórico-culturales, sociopolíticos de la diversidad y el interculturalismo. Esto ganó en Colombia mucho peso a partir de la Constitución del 91, pero de otro lado hay un deseo de homogenización. Entonces, ¿cómo se evidencian esas tensiones? Uno, esas políticas administrativas, a partir de las evaluaciones externas, ejercen un ejercicio de poder y de control sobre las propias instituciones, los educadores y los educandos, y consecuentemente sobre las prácticas curriculares. Entonces, claro, tenemos unos lineamientos educativos, unos lineamientos curriculares dados desde el ministerio que en apariencia deben ser apenas lineamientos, pero de otro lado, esas políticas administrativas a partir de esas evaluaciones externas nos obligan a tener unas prácticas curriculares más o menos homogéneas o estandarizadas. Dos, hay una superioridad de los saberes académicos, que también los llamamos escolares, que son los únicos que están reconocidos y legitimados por las comunidades académicas. Ellos tienen una superioridad sobre los saberes propios de las prácticas sociales. Además, esos saberes propios de las prácticas sociales de cualquier comunidad están impedidos de ingresar a la escuela. Y acá retomo la idea de una colega brasilera, Alexandrina Monteiro, cuando los saberes escolares desconocen o deslegitiman otras formas de conocimientos y de saberes y de su producción, se genera una forma de exclusión social, pues esto conlleva la deslegitimación de prácticas sociales que dan sustento a dichos saberes. Yo creo que ahorita con los ejemplos voy a ubicar esto un poquitico más. Bueno, entonces frente a ese escenario, decimos nosotros, los que creemos en esta otra idea de formación, que no sea estrictamente regida por los modelos neoneos, que aparecen otros futuros posibles, aparecen otras utopías, aparecen otras posibilidades. Y en esos futuros posibles, utopías, posibilidades, empezamos a hacernos muchas preguntas. Hay algunas preguntas, estas preguntas obviamente no son propias, no son de nuestro grupo nomás. Estas preguntas desde la pedagogía crítica, desde muchos lugares se vienen haciendo. Acá coloqué algunos autores que trabajamos en la educación matemática, pero obviamente están basados pues en otros autores de la educación y de la pedagogía en general. Voy a mencionar algunas nomás. ¿Cómo se comprenden los contextos históricos, culturales y sociopolíticos en la educación matemática? ¿Cómo y cuáles currículos construir que consideren la matemática al servicio de las prácticas socioculturales? Esta idea que está aquí de tercera es una idea bien interesante. Es una idea de Liscano, donde él nos invita como a invertir la mirada. Él dice, ¿qué ocurriría si en lugar de mirar las prácticas socioculturales desde la matemática, miráramos la matemática desde las prácticas socioculturales? Cómo algunos factores histórico-culturales que determinan los conocimientos matemáticos influencian los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Bueno, y otras preguntas. Entonces, digamos, una pregunta central que en esta perspectiva nos hacemos y que obviamente no tenemos respuestas absolutamente claras, sino indicios de respuestas a partir de las investigaciones y del ejercicio con maestros y estudiantes, cómo volver al sujeto de la educación en educación matemática. Y sobre todo, esta diapositiva yo la pongo mucho, y sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Donde tenemos unos contextos tan diversos, donde tenemos prácticas sociales tan diversas
Y un país donde persiste la guerra, un país donde persiste el hambre, la violencia, los desplazamientos, el irrespeto a las comunidades indígenas y afrodescendientes, en fin, el irrespeto al otro. O sea, en esta triada de esas tres bolitas azules, donde la triada tradicional, donde en un lugar está el alumno con su proceso de aprendizaje, en otro lugar el maestro con su proceso de enseñanza y de otro lado el conocimiento matemático, cómo esos tres en este contexto, así como trato de representarlo ahí, cómo podemos volver a ese sujeto. Bueno, ¿a cuál sujeto? Pues a dos sujetos fundamentales, no únicos, pero sí fundamentales, el sujeto estudiante y el sujeto maestro. Fíjense que acá, esta es una pregunta que en educación y en filosofía de la educación, pues nos hacemos muchos. Algunos, por mencionar a Bakhtin, a Benjamin, a Deleuze, a Fontana, a Freire, a Geraldí, a Heller, a La Rosa, a Morán, en fin. O sea, ¿qué ha pasado con ese sujeto? ¿Dónde está ese sujeto? ¿Cómo invisibilizamos ese sujeto? Y particularmente, creo que la educación matemática lo invisibilizamos aún más, ¿no? Bueno. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde la formación inicial y continuada de maestros que enseñan matemáticas es, ¿cómo podemos ayudar, cómo contribuimos, cómo hacemos para que esa subjetividad del sujeto maestro se constituya, se reconstituya o la reconsideremos de nuevo? O sea, ya voy a dejar un poco de lado el sujeto estudiante, pues porque es una conferencia y no nos da, voy a ver qué pasa con esa subjetividad del maestro que enseña matemáticas. Bueno, entonces, este es un aprendizaje que también con esos autores de la filosofía de la educación, sin duda, es una síntesis, digamos, de lo que hemos aprendido. Parecieran ser frases muy simples, pero no son tan simples, están cargadas de un contenido filosófico, de un contenido ontológico, epistemológico, nociológico, en fin. Entonces, una de esas ideas, el sujeto, y pensémonos, ubiquémonos en este momento, sobre todo en el sujeto profesor. Lejos de ser un sujeto racional, es un sujeto histórico. Por ser un sujeto histórico, él mismo es historia. Él produce historia y él es producido por la historia. Es un sujeto que no está determinado ni acabado, eso lo aprendimos muy bien con Paulo Freire. Es un sujeto que constituye su singularidad en la y por las interrelaciones sociales. Lo aprendimos con Bakhtin y otros filósofos. El sujeto no es, está siendo por medio de la interrelación con el otro. O sea, el sujeto no está acabado, el sujeto siempre está constituyéndose. Es una idea también muy freiriana. El sujeto se constituye en la y por la intersubjetividad. El sujeto constituye su conciencia e identidad no en la coherencia, no en la armonía, sino en la contradicción. Es decir, ese sujeto no está prescrito, no está predeterminado, ni está acabado. Bueno, entonces aprendimos, y aquí viene un aprendizaje fundamentalmente con La Rosa, Jorge La Rosa, el filósofo de educación español, y con todos estos autores que sobre todo esos elementos que constituyen la subjetividad, miren que lo que estoy diciendo son ideas muy simples, pero son tan simples, pero al mismo tiempo tan cargadas de contenido, repito, epistemológico, ontológico, nociológico, y son tan simples, pero sin embargo la escuela, en el lugar del maestro y en el lugar del estudiante, la olvida, por lo menos la escuela en ese modelo neoneo. Los elementos constitutivos de la subjetividad de cada sujeto son diferentes. Es decir, no hay una subjetividad igual a otra.
La reconstitución de la subjetividad es un viaje de formación, no tiene mapa de marcado. Usando la metáfora de la rosa, es un viaje que no se transfiere, es un viaje personal. Cada sujeto sufre ese viaje de forma singular. A veces avanza, retrocede. En la metáfora del viaje, sube en una estación, desciende en otra estación. Por eso es singular. El sujeto maestro se va constituyendo a lo largo de la vida, siempre permeado, atravesado por voces, muchas voces de otros. ¿Cuáles otros? Pues la familia, pues la institución escolar donde trabaja, pues los maestros de las instituciones, los colegas de trabajo, pero también la iglesia, pero también los grupos políticos, los anónimos, en fin. Es decir, eso nos muestra que hay una dialéctica entre lo individual y lo social. Yo sujeto puedo compartir muchas voces con otro sujeto, pero cada uno de los sujetos dialoga con esas otras voces de manera diferente. Por eso hablamos de la dialéctica entre lo individual y lo social. Esto es un mapa que yo hago de algunas obras de Jorge La Rosa, donde yo traté como de mostrar ese movimiento que él sugiere, ¿no? Él sugiere en ese movimiento de la subjetividad y de la formación, el sujeto siempre está en un movimiento continuo entre identificación y desidentificación. O sea, se parte de un yo, sufre un montón de experiencias, que el autor llama experiencias auténticas. Eso me genera unos cambios, unas metamorfosis, y al haber partido de un yo, llego a un yo otro, o sea, a un yo diferente, movilizado por esas experiencias. Por eso él habla de la identificación y desidentificación. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con la formación entonces? Pues que nosotros que somos participantes de la formación de ese sujeto maestro, deberíamos estar propiciando experiencias de formación. Bueno, cada voz, esas que habla La Rosa o esas que habla Bakhtin o Freire, es escuchada por cada sujeto de forma diferente. Unas voces hablan alto y otras hablan muy bajo. O sea, un evento, una experiencia puede ser muy fuerte y muy importante para unos, pero para otros no. Eso muestra entonces la dialéctica entre lo singular y lo plural. De otro lado, esos géneros discursivos que habla Bakhtin, esas formas como generamos los discursos al interior de los grupos humanos, hacen parte también de esa subjetividad y van ganando nuevos sentidos a medida que la subjetividad se va reconstituyendo. Eso, decimos nosotros, confirma un poco ese papel fundamental en la constitución de la subjetividad del lenguaje. Entonces es una subjetividad que se constituye. Fíjense que nosotros no estamos dando definiciones de lo que es subjetividad, yo creo que no se pueden dar, sino cómo se moviliza o se reconstituye esa subjetividad. Entonces es una subjetividad que se reconstituye en el propio sujeto a partir de su autoconciencia. Ese es un término en el sentido de Bakhtin o de la escuela rusa de la filosofía del lenguaje. Y esta idea a mí me parece muy interesante porque es acá en esa cosita amarilla, por eso le pongo el sonido para que haga escándalo. Ahí es donde habita esa subjetividad. O sea, en un movimiento entre el yo con el otro, entre lo individual con lo social, entre lo singular con lo plural, entre la reflexión y la refracción. Esa es una metáfora de Bakhtin frente a un espejo. A veces yo me reflejo en el espejo o a veces me refracto en el espejo. Entre la identificación y desidentificación de La Rosa. Y hay un libro muy bonito que se llama, aquí está el texto, Manual de tapicería.
entre el derecho y el revés. O sea, nosotros estamos siempre en ese movimiento constante, entre el yo y lo otro, entre el derecho y el revés, entre la identificación y desidentificación. ¿Dónde habita la subjetividad? Aquí, en ese movimiento constante. Ese movimiento constante es el que me hace a mí diferente del otro, es el que hace que se produzca mi subjetividad. Bueno, aprendimos, por ejemplo, ese movimiento entre el yo y el otro, lo singular, lo plural, lo individual, lo colectivo, la utopía, la realidad, de lo que se duda, de lo que se crece, de lo que se cree, perdón, de la conciencia propia y de la conciencia colectiva. Ahí aparecen en esa subjetividad otros elementos. Palabras como apropiación, actividad, significados, parcialidad, sentido personal, personalidad, ¿cierto? Ahí pueden haber muchas otras palabras que complementen esa idea de subjetividad. Entonces, para ir cerrando, decimos la subjetividad se reconstituye en él y por el contexto histórico-cultural del sujeto, su vida cotidiana y el papel social que desempeña en ese cotidiano, desde, en, para y por las prácticas sociales. O sea, este maestro indígena Dule constituye su subjetividad desde, en, para y por esas prácticas sociales. La subjetividad de ese maestro es diferente a la subjetividad de un maestro, de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque habitamos, vivimos, nos relacionamos en otros contextos histórico-culturales y con otras prácticas sociales. Acá tenemos algunas imágenes de maestras rurales en un trabajo que hicimos de subjetividad también con ellas. Entonces, cada una de las maestras nos dejó ver en algunos de esos trabajos que, que las hizo volver las maestras rurales que enseñaban matemáticas a partir de su propia historia, de sus propias prácticas sociales. Bueno, creo que fui juiciosa con el tiempo. Vamos a dejar ahí pues para poderlos escuchar si tienen preguntas, si tienen comentarios. Yo tenía aquí mi reloj, Dora. Muy bien, muy bien. Muy bien, Diana, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya los hemos invitado, reiteramos la invitación a plantear sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes en el chat o levantando la mano. Y mientras tanto, yo quiero comenzar un poco, Claro, claro que sí. como para abrir la conversación entre las personas que nos acompañan van haciendo sus preguntas, sus intervenciones. Y vamos a entrar un poco en diálogo con algunas de las posturas planteadas por los colegas en las sesiones precedentes. Lo quiero plantear un poco para las personas que hoy nos están acompañando por primera vez en este ciclo académico. Mencionaba que este es nuestro tercer encuentro sobre, digamos, a partir de esta pregunta. Y en las dos precedentes voy a retomar dos tesis o dos posturas un poco para Diana hacer una pregunta, una intervención al respecto. La primera, nuestra primera encuentro con la profesora Cristín Muñoz. Para ella la educación es cultura, un poco volviendo a la pregunta general que orienta nuestra cátedra, para quien la educación es cultura, entendiendo la cultura como un sistema de recursos simbólicos que pueden ser ampliamente compartidos como un sentido colectivo, fue el gran énfasis que ella tuvo. Por tanto, el propósito de la educación en sus términos es transmitir, cultivar y negociar la cultura. O sea, ello conlleva unas tensiones que ella señala permanentes. Vamos que aquí hay un énfasis, una afinidad con esta perspectiva que estás presentando, pero también una diferencia por el tema puesto en lo colectivo y aquí un poco el tema puesto en la singularidad o en la subjetividad. Eso como una tesis. En la segunda, que es la formulada por el profesor Andrés Claus, nuestro segundo encuentro, él argumenta que no es posible hacer un análisis epistemológico de la educación porque la educación no es una ciencia, es una práctica y es un hacer.
Entonces, son como dos tesis o posturas allí. La pregunta es un poco desde su trayectoria como docente, investigadora en educación matemática, ¿qué piensa respecto a estas dos posturas que tenemos aquí, un poco con el tema de qué es la educación? Sí, yo estuve en las dos charlas, ¿no? Claro, yo creo que tampoco el ejercicio es discutir en términos de refutar o apoyar, porque todos sabemos que en educación y en estas áreas sociales, yo identifico la educación y la educación matemática como un área social. eh, no tenemos determinismos, nada está fijo, nada está estable. Entonces, obviamente, yo no voy a refutar a los colegas. Simplemente, pues voy a como a reafirmar algo en lo que yo creo ciegamente. A ver, la idea que planteaba Andrés de la educación, ¿cómo era? La pedagogía y la educación. Claro, Andrés lo discute desde su formación como pedagogo, ¿cierto? Sin duda yo no voy a entrar en ese debate, no me corresponde. Andrés es doctor en pedagogía, yo tengo estudios en educación, entonces yo creo que no podría hacerle el debate. Y con la colega que hablaba de lo de la cultura, yo quiero decir una idea que para mí es clave como participante de la facultad, de una facultad en cualquier mundo, de educación. Es esta idea que aprendí con Jorge La Rosa, y enseguida muestro la otra nuevamente. Independientemente de si la teoría nos dice que esto es pedagogía o educación, porque repito, yo no puedo caer en ese debate hasta porque no tengo los elementos. Yo creo que nuestro papel fundamental en la formación de profesores, que somos apenas unos partícipes de la formación, porque la idea que yo defiendo es eh, 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 cada sujeto desarrolla su propio viaje de formación. Voy a hablar un poquitico más de este mapa. Este mapa yo lo hice con Jorge La Rosa en un curso con él. De La Rosa, ¿no? Hice un mapa de la obra de él para discutirlo con él. ¿Qué nos dice La Rosa? O sea, esa formación no es que yo me forme hoy y mañana estoy formado. No es que yo forme a un joven y mañana está formado a los 5 años. No es que un maestro entra a un curso, termina el curso y sale formado. La idea central con lo de la subjetividad y eso es que esto es un mapa, un movimiento, un viaje continuo, donde siempre yo parto del yo, vamos a suponerlo así, yo en este instante, y a partir de todos estos caminos y de todas estas experiencias que he tenido, al instante siguiente soy otro. Entonces, esto es un viaje sin fin, es un viaje constante de identificaciones y desidentificaciones. Ahí tiene que ver esto con lo cultural. Y paso a este otro mapita. Ay, Dios, me perdí. Este. O sea, yo me puedo parar aquí en un yo, pero en ese ejercicio de formación, que es el que transforma, reconstituye o moviliza mi subjetividad, se da cuando yo se encuentra con un otro, cuando ese individuo se encuentra en lo social, con lo social. Entonces, esa subjetividad, y yo creo que ahí es donde tenemos las convergencias o divergencias con los colegas, se moviliza, y voy a hablar de la subjetividad en mi rol de maestro, que además, como diría Heller, pues yo no soy maestra nomás, yo soy maestra, yo soy mujer, yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy hija, yo ocupo muchos lugares en la cotidianidad, pero por simplificar el ejemplo, pongamos a mi sujeto maestro. Entonces, mi sujeto maestro no está ni al lado izquierdo ni al lado derecho, habita acá. Y ahí, por habitar ahí en eso amarillito que yo puse llamado subjetividad, es donde lo cultural juega un papel fundante, ¿no? Bueno, y para terminar, pues no sé si estoy respondiendo o no. Es decir, en un programa de formación de maestros,
Yo no puedo pensarme un programa estandarizado y homogenizado porque este sujeto que hay acá, por poner a Richard, él se llama Richard, por ponerlo a él, ese sujeto tiene una subjetividad diferente a la mía por los contextos que habita, por la cultura que habita y por lo que él es. Entonces, yo creo que son como las reflexiones para la educación, la relación con la cultura. Bueno, hasta ahí llego porque yo no sabría cómo refutar, Dora, eh, refutar o avalar el argumento de Andrés, porque además yo tengo una mirada diferente. Para mí el conocimiento de este maestro que hay ahí es tan importante como el conocimiento que yo tengo a esta maestra que están viendo aquí. O sea, yo no tengo cómo dicotomizar la experiencia y el saber de ese maestro con el mío. Yo no tengo cómo decir que el mío es científico y el de ese maestro no, porque en nuestra perspectiva no trabajamos así. El saber de ese maestro es tan importante como el saber que yo tengo. ¿Desde dónde? Desde los lugares y las prácticas sociales que cada uno de nosotros habita, ¿cierto? Obviamente, el lugar y las prácticas sociales de Richard son muy diferentes a las mías, pero él produce un saber tanto o más o tan importante como el que yo produzco desde mi práctica social. No sé, Dora, yo sé que no respondí, pero bueno. No, pero sí, porque no se trata de generar respuestas un poco dicotómicas entre sí o no, creo, sino realmente de hacer explícitas o profundizar posturas que pueden entrar en diálogo o no, distantes o cercanas, porque esa es la finalidad. Es un poco por eso la intención de la pregunta. Obviamente en este ejercicio de esta cátedra, precisamente lo que nos ha interesado es poder explicitar esa multiplicidad de posturas. Tenemos convergencias y tenemos divergencias frente a lo que el doctorado en educación, con sus múltiples líneas de formación y múltiples líneas de investigación desarrolladas por los grupos que nos acompañan en el programa, pues tienen, ¿sí? Y en ese sentido es un poco la orientación. Y voy a aprovechar, no veo aquí todavía preguntas o manos levantadas de nuestros asistentes, las personas que están aquí acompañando, siendo partícipes de este encuentro, que los invitamos y reiteramos como este espacio. Y voy entonces a aprovechar, yo digo aprovechar es porque, digamos, si las personas todavía no se han animado, no sé por qué, a hacer sus intervenciones o preguntas con algo en particular, ¿sí? Y es precisamente con la idea que arrancaste de indisciplinarizar la matemática y al respecto pues hay una inquietud particular en nuestro programa de doctorado para esta línea de formación que la integran 4 grupos diferentes y donde hay una declaración muy global de la educación matemática es un campo disciplinar que juega un papel fundamental si está declarada en el desarrollo social, científico y tecnológico de un país. Mi pregunta un poco está orientada, ¿qué diferencia, no sé si sea la palabra adecuada, qué diferencia la educación matemática, entendida de esta manera, de la matemática como ciencia básica? Y lo pregunto en el escenario de que en un doctorado en educación que trabaja matemática o una línea de educación matemática, algunos programas de matemática como los tiene la Universidad de Antioquia o la Universidad Nacional, entre su perfil ocupacional incluye ser docente en matemáticas o asesorar instituciones relacionadas con la docencia, pero su pregunta evidentemente no es por la educación, por la formación, es en esencia, ¿sí? Aunque su perfil
profesional, ocupacional, y parte de su propuesta curricular está orientada a lo que acabo de mencionar. Entonces, un poco cómo es esa diferencia, o cómo haces la lectura dentro de este proceso. Claro, claro. Esa es una discusión que tenemos a nivel mundial. Y en las propias universidades o con programas diferentes. Primero, creíamos o se creía en la modernidad que la matemática era una, y era la matemática, ya. Dicha, acabada y inmóvil. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Rompiendo ese paradigma de la modernidad, que hay muchas matemáticas. Eso ya nos pone en una situación de confrontación. Bueno, hay programas educativos cuyo objeto de estudio es la matemática, decimos nosotros, matemática pura. Deja de lado la constitución histórica, epistemológica y social de la construcción del conocimiento matemático. Si eso está bien o está mal, no sé, pero esos son unos programas. Hay otros programas, como el que tú mencionas de la Nacional, que sigue siendo un objeto de estudio muy centrado en esa matemática pura. También tenemos el programa en matemática aplicada en otros países del mundo. Lo que nosotros hacemos, por eso yo hablo de la educación matemática como en una facultad de educación, que es donde debe estar, porque nuestro objeto de estudio no es el objeto matemático puro ni matemático aplicado. Nuestro objeto de estudio se centra en esos sujetos, en los sujetos que enseñamos, en los sujetos que aprenden, en los sujetos niños que van a aprender, en los sujetos mayores que deben aprender. Y lo que nos moviliza es cómo propiciar esas alternativas, esas posibilidades de interacción para que el uno enseñe y el otro aprenda. ¿Qué? Matemáticas. Entonces, ahí nosotros, como educación matemática, nos alimentamos de muchas áreas sociales. Entonces, educación matemática en otros países del mundo, por ejemplo, en la Universidad de Georgia, puede llevar como instituto más de 70 años, educación matemática. Nosotros llevamos 20 años en Colombia, ahí medio arañando cositas. ¿De qué está constituido esa amalgama llamado educación matemática? De matemática, de pedagogía, de psicología, de antropología, de lingüística, de historia, de filosofía. Entonces yo creo que eso es lo que difiere de esos otros programas. Porque, por ejemplo, hay programas al interior de la propia universidad, y tú sabes de los que voy a hablar, que se llaman también de educación o enseñanza, pero el objeto no es la educación. El objeto sigue siendo la matemática, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que nos convoca y lo que nos preocupa a nosotros en esta facultad es eso. Bueno, respecto a esto, aquí hay una pregunta de Alejandra Marín. Alejandra y le hace una ampliación, si pudiera decirse de esa manera. O sea, ¿qué sugiere? Siempre la intención o la pregunta por la práctica. ¿Qué sugiere respecto a las características de las experiencias que se propongan en los programas de formación de maestros para que éstas movilicen subjetividades? O sea, una manera de ejemplificar o de ampliar es también el interés que ella manifiesta y bueno, qué tipo realmente de experiencias pueden movilizar esa subjetividad o si se da por entendido que toda experiencia atraviesa los sujetos y reconstituye la subjetividad. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, Alejandra Marín es una estudiante de nuestro doctorado y de nuestra línea. Alejandra, claro, yo entiendo muy bien la pregunta por lo práctico, pero no tengo una respuesta concreta y voy a explicar por qué esas experiencias auténticas, y ese término lo utiliza la Rosa. Experiencia auténtica es experiencia. Él en uno de sus tantos libros habla
experiencia, ex que sale de sí, para volver así, exper por, para volver así. Entonces, en este viaje decimos, dice La Rosa, repito, esta es una síntesis de un libro de La Rosa. El libro se llama La experiencia de la lectura como formación, la experiencia de la formación y la, bueno, aquí lo tengo, me enredé toda en el título. Entonces, una experiencia es algo que sea capaz de movilizar al sujeto, al yo inicial, que lo movilice para volverse otro. O sea, la experiencia está asociada a la transformación. Entonces, por eso el viaje de formación es individual. O sea, yo me formo en dialéctica con lo social y lo cultural, pero mi viaje de formación es propio. No estoy hablando del individualismo, ni del constructivismo, no, estoy hablando. Mi viaje de formación es propio, claro. Salgo del yo, me atraviesan unas cosas llamadas experiencias auténticas y llego a un yo otro en un movimiento sin fin. Entonces, Ale, cosas que pueden ser una experiencia para un sujeto no lo son para el otro. Por eso la propuesta que hacemos nosotros, porque La Rosa no la hace, porque él es filósofo, no está interesado en hacer propuestas educativas, nosotros somos los interesados en hacer propuestas para los maestros, es, te voy a poner un ejemplo, el Ministerio de Educación, o no, pongamos este, Dora me convocó a mí a dar una conferencia, yo la doy. Puede ser que de los 14 que hay, 2 salgan movilizados con todo lo que yo dije y van atrás de eso y salen transformados. O sea, mi voz pudo producir alguna transformación, pero para los otros no. Puede ser que para los otros, apenas dentro de 5 años que lean esto, digan, la profe tenía razón, o nunca. Entonces, lo que nosotros proponemos es, yo maestro que contribuyo en la formación de otros maestros, ¿qué experiencias les puedo propiciar? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vulgarmente llamamos estrategias pedagógicas. Entonces, hagamos un mapa. Hombre, el mapa a ti te puede movilizar, pero al otro no. Entonces, hagamos una lectura, hagamos un resumen, hagamos un ensayo. Entonces, escribe, entonces habla, entonces, en fin. Es mi papel identificar qué podría ser una experiencia para ese otro. Entonces, si yo en este momento fuera tu maestra, Ale, ¿cómo puedo movilizar en Ale algo para su aprendizaje que se convierta en una experiencia auténtica? ¿Cierto? Entonces, fíjense que nada está dicho. Tengo que estar siempre en ese movimiento. Y antes de cerrar la respuesta de Alejandra, yo quiero mostrar esta imagen otra vez, que tiene todo que ver con la educación matemática. Nosotros en esa indisciplinarización de la matemática, Dora, y al decir que tenemos muchas matemáticas, es porque las experiencias de producción de conocimiento de este pueblo dule frente a la matemática es muy diferente a las experiencias de producto de conocimiento nuestro. ¿Por qué? Y yo tomo mucho el ejemplo de Richard porque con él hemos aprendido mucho. Tienen otra forma de ver el mundo, o sea, otra cosmovisión. De allá es el Abadio, Dora, de allá, de ese pueblo es Abadio. Es un líder y un sabio de ese pueblo. Tienen otra forma de ver el mundo, o sea, otra cosmovisión, otras historias de origen, o sea, otra cosmogonía, y tienen otras espiritualidades diferentes a las nuestras. Entonces, Alejandra, para enseñarle a este maestro, contribuir en su formación, las experiencias que puedan ser auténticas para ti,
no van a ser experiencias auténticas para él. Además, hablan otro idioma que no es el español. Entonces, la matemática que estos niños y este maestro pueden producir son otras matemáticas diferentes a las matemáticas eurocéntricas. Voy a dejar hasta ahí. Yo pienso que parcialmente la pregunta de Diana Escobar está aquí en parte resuelta, o por lo menos gran parte. Ya Diana puede complementar si me equivoco, y es cuando ella pregunta cómo se puede hacer evidente ese saber propio de la subjetividad del profesor que enseña matemáticas. No sé si habría algo adicional para Sí. ingresar. Y Diana también es una estudiante de nuestro doctorado y está trabajando en formación de maestros. Diana, yo te voy a sugerir esta tesis que creo que ya te la sugerimos. Esta tesis habla de las subjetividades de cómo me constituí maestra. Son maestras rurales y les tocó, oigan, la vida las puso a enseñar matemáticas. Ahí, en esas historias, esos pedacitos que hay ahí son parrafitos de las cosas que las maestras dicen. Ahí, Diana, en esos pedacitos, esta diapositiva es de Luz Adriana, en esos pedacitos se deja ver la subjetividad de esas maestras para tornarse maestras de matemática. Entonces yo creo que si tú ves esos 4 capítulos, cada maestra es un capítulo en la tesis, tú dices, impresionante. O sea, cómo cada maestra se tornó maestra y cómo el grupo de estudio al que ellas pertenecen, que es un grupo de estudio de matemáticas, les ayuda en esa constitución de ser maestro. Esta tesis es bien interesante porque muestra 4 subjetividades que se han constituido totalmente diferentes, por viajes de formación totalmente diferentes. Y esas 4 subjetividades tienen que enseñar matemáticas. Entonces yo creo que pues dejaría esa respuesta ahí, Diana, y después ya tú y yo lo hablamos. Pero ahí puedes ver eso. Una de las maestras, la maestra Olivia, falleció de COVID el año pasado. Muy bien, de momento no tenemos aquí de nuestros participantes más preguntas. Yo tengo más, pero no sé, quiero hacer al menos una última pregunta. Diana, si nuestros asistentes hoy no tienen otras adicionales. Yo creo que ha habido si bien no ha sido clara reiterando el tema de el énfasis sobre todo en la formación de maestros, como en la formación de maestros, porque nuestra pregunta orientadora sobre qué es la educación en el doctorado, pues no solamente tenemos en el perfil de nuestra formación a los profesionales que tienen formación de base en educación o a maestros en ejercicio. Tenemos otras profesionales que trabajan en educación, que se han visto, como lo hemos mencionado y el ejemplo que has dado, pueden tener una formación matemática de base, no necesariamente tener una formación pedagógica y educativa, pero su experiencia de trabajo sí, y al ingresar al doctorado particularmente lo pueden, o por su docencia universitaria, en fin. Entonces tenemos como un perfil más amplio que no solamente está en el tema de la formación de maestros, siendo explícito lo que has mencionado. En ese sentido, siempre ha habido una inquietud en esa relación teoría-práctica, pensada siempre como una dicotomía cuando se alude a la formación de los maestros o a la formación general universitaria y sobre todo en un doctorado en educación donde la principal propósito de formación tiene que ver con la investigación y con la generación de conocimiento. No vamos a discutir cuál es la idea de conocimiento, pero sí es el propósito que nos acompaña. Entonces, ¿cuál es esa, como para ampliar, porque has hecho referencia al tema, no tanto a la dicotomía, sino a la relación de la teoría que a veces prescribe la práctica, y en eso hemos coincidido con nuestros 3 encuentros de la cátedra,
no es la intención, sin embargo, la relación sí se plantea de manera distinta frente a esta inquietud que nos convoca la formación doctoral. ¿Qué es la educación y cómo esa relación, desde esa formación, se puede relacionar, se asume, se vive, se proyecta, se trabaja, se investiga en esa relación entre teoría y práctica? Sí, es una pregunta muy interesante, Dora. Mira que cuando yo llegué a mi doctorado, yo había salido de un curso de matemáticas, de una escuela en ciencias puras. Entonces el mundo y la racionalidad mía era absolutamente cartesiana, Descartes, ¿no? Y teoría por un lado, práctica por otro. Aprendí con un autor que se llama José Contreras Domingo, es un autor, o José Domingo Contreras, es español. Eh, Él es un formador de maestros, creo que lo conocemos mucho en la facultad, y aprendí una cosa muy importante. Es un artículo que cuando yo daba el curso de métodos era lo primero que leíamos, los ponía a leer. Él muestra, es un libro, eso hace parte de un libro que en 1999 editaron en España, como lo organizaron un grupo de formadores de profesores de España con artículos de todo el mundo, como una respuesta al modelo neoliberal en educación, una contrarrespuesta. Entonces, en ese artículo, el nombre. Bueno, en ese artículo, ¿qué es lo que nos muestra Contreras y todo ese grupo de investigadores? Hay investigadores de Londres, bueno, de varios lugares de Europa, de varios lugares de Oceanía, de Estados Unidos, de España, en fin. ¿Qué nos muestra él? Cómo los investigadores en educación no podemos, que ahí es donde yo difiero un poco de Andrés, no podemos separarnos de los maestros de las escuelas. O sea, y lo que yo aprendí, Alejandra, la lectura de ese artículo para mí fue una experiencia auténtica. O sea, ese artículo transformó mi vida hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué nos dice Contreras? Está el maestro de la escuela, está el investigador universitario, pero ni el maestro de la escuela puede transformar su práctica solo, ni el investigador de la universidad puede producir investigaciones que transformen solo. Entonces, la invitación muy concreta que él hace, y ahí termina el artículo diciendo cómo relacionar la teoría y la práctica, poniéndola en el mismo nivel, en el mismo patamar, es a través de los grupos colaborativos de producción de conocimiento, donde el maestro viene, el investigador viene y conjuntamente producen trabajos educativos y pone un intermediario muy importante que nosotros lo manejamos mucho en la facultad, que es el estudiante de práctica. Entonces, él también claramente dice, voy a ponerlo así, pero Diana en la universidad vive tan ocupada que no puede estar metida en la escuela. Pues a qué horas voy a ir a la escuela. Además, mi trabajo es en la universidad. Y María, la profesora de la escuela, tiene tanto trabajo en la escuela que a qué horas va a estar con Diana trabajando diario. Pero la invitación que él hace es, a través de nuestros practicantes, podemos constituir grupos colaborativos de investigación o a través de los estudiantes de maestría y doctorado, que nosotros trabajamos así también, que por poner nombres, la profesora Diana, la profesora María y los que nos están tendiendo los puentes, nos reunimos para abordar, estudiar y trabajar unos problemas de investigación, pero desde la realidad de la escuela, pero desde la teoría de la universidad y producimos un conocimiento producido colectivamente, que va a ser tan importante para ese saber de la universidad como para el saber de la escuela. Te repito, se rompe esa dicotomía teoría-práctica y mis discursos sirven a la escuela
pero el saber de ese maestro producido desde la experiencia de la escuela reconstituye mi discurso. Entonces ahí es cuando yo decía ahorita que el saber del maestro Richard es tan importante para mí como el saber de mi colega doctora Dora, ¿cierto? Y esa es una propuesta muy concreta que hace él y hacen muchos otros autores en ese libro para romper ese modelo neoliberal que además nos puso, y con eso concluyo Dora, nos puso en una situación capitalista. ¿Quién está arriba y quién está abajo? ¿El investigador universitario o el maestro de escuela? Hay una relación vertical, ¿no? El maestro de universidad está encima del maestro de escuela. ¿Cuál saber tiene mayor peso? El saber universitario está encima del saber de la escuela, porque es casi una división social del trabajo que nos impuso el modelo neoliberal. Entonces, en ese libro, con estos autores y con las experiencias que hemos tenido, es romper eso. De lo que propone el autor y lo que proponemos nosotros es, no hay una relación vertical, hay una relación horizontal. El saber de la escuela es tan importante como el de la universidad y viceversa. Por lo tanto, el investigador universitario tiene el mismo nivel de importancia que el profesor de la escuela. Y bueno, y repito, y las mediaciones de quién nos ayuda a hacer todo eso, nuestros practicantes, nuestros estudiantes de maestría, de doctorado. Muy bien. Bueno, yo pienso que vamos entonces cerrando, si no tenemos aquí más preguntas de las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar la invitación. Gracias a cada una de las personas que están aquí en este espacio, que es un espacio académico del programa abierto, ¿sí? Para poder en vivo y en directo o a través de las grabaciones que quedan disponibles allí para poder seguir conversando, ampliando, discutiendo, poniendo perspectivas distintas, pero sobre todo con una, no es nuestra única pregunta, pero sí es una pregunta sustancial porque estamos en un programa de doctorado en educación, en una facultad de educación, pero con una perspectiva, con más que perspectivas, con un conocimiento muy interdisciplinario, derivado de todo el trabajo y la trayectoria investigativa que tienen los grupos de investigación y los profesores que acompañan y que orientan el proceso de formación doctoral y las relaciones que tienen con otras universidades, profesores y grupos. Yo pienso que en esa medida esta conversación es muy, muy importante para el ejercicio, digamos, que tenemos académico y que nos interesa. Entonces, muchas gracias, Diana, por aceptar. Muchas gracias a quienes están aquí. La invitación para que nos acompañen el próximo mes en nuestra siguiente cátedra, que particular. ¿Se apagó el micrófono, Dora? Es la invitación, por un lado, a las conferencias que están disponibles en el canal de YouTube, donde las vamos dejando, y también a nuestro próximo encuentro en el mes de julio, donde también pues, le recordaremos un poco la invitación. Bueno, Dora, muchísimas gracias a ti, a los colegas que estuvieron y a los colegas de la línea, pues lo podemos discutir ya en la intimidad de nuestra línea. Me acordé del nombre del artículo, El sentido educativo de la investigación, de José Domingo Contreras Contreras. Domingo, dice Héctor Mario Es aquí. que se me confunde el nombre porque como en España se cambian el apellido, es. Muchas gracias a ustedes y a Dora por las preguntas, a Alejandra y a Diana también por las preguntas y a todos. Muy bien, que tengan todos una feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión.